Hoy hablaremos sobre un tema fundamental de la teoría literaria. Hay cuentos que se apartan fuertemente del realismo y tendemos a confundirnos. Por eso nos preguntamos cuál es la diferencia entre los cuentos y relatos maravillosos, extraños y fantásticos. Uno de los críticos más importantes de la teoría literaria, Tzvetan Todorov, ha reflexionado sobre esto y ha armado una clasificación de dos grandes grupos. Hay por un lado cuentos y relatos, textos que presentan hechos normales, que son textos realistas, textos que se asemejan bastante a nuestro mundo y que respetan sus leyes físicas y naturales. Pero por otro lado tenemos textos, cuentos, relatos que son y presentan hechos anormales que se apartan drásticamente de las leyes físicas y naturales de nuestro mundo. Y ahí es cuando la clasificación se vuelve más compleja. Por un lado tenemos los relatos maravillosos, donde los hechos anormales no se pueden explicar con las leyes físicas y naturales que gobiernan nuestro mundo. Ahí es fundamental el pacto de lectura entre el lector y el narrador. ¿Hasta qué punto un lector va a aceptar que las personas, los seres humanos, vuelen, o que los animales hablen, o que los objetos mágicos nos brinden poderes? Entonces, ahí es importante poder presentar ese relato maravilloso desde un inicio como un cuento, un texto que ya se arma dentro de ese marco ficcional. Es común que en los relatos maravillosos, en los cuentos infantiles, por ejemplo, tengamos marcas textuales como había una vez. Pero si esto no ocurre, podemos presentar el texto dentro de un pasado remoto, dentro de un tiempo remoto, un mundo extraño, un tiempo extraño para nuestro mundo cotidiano, para que el lector sepa desde un principio que se encuentra dentro de un relato maravilloso. Es común que en estos textos haya brujas, haya duendes, hadas, por ejemplo, como en el caso de Pinocho, donde es un hada la que le da los poderes mágicos. Pero también en Harry Potter, en El Señor de los Anillos, los personajes tienen poderes sobrenaturales y tenemos que poder demostrar eso desde un principio. Si los hechos anormales están en un mundo muy diferente al nuestro, entonces ahí ya estamos hablando de otro tipo de relatos y la clasificación es diferente. Por otro lado, entonces tenemos los relatos extraños, donde el narrador explica ante un hecho anormal que ese hecho extraño, ese hecho anormal puede suceder en nuestro mundo. El clásico ejemplo de esto es El almohadón de plumas del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Allí un matrimonio recién formado tiene un percance, un real y extraño percance, que es la enfermedad de Alicia, que cae en fiebre durante varias semanas, tiene alucinaciones, empieza a sentirse muy mal, se recuesta en la cama y se queda allí por mucho tiempo hasta que finalmente muere. El narrador explica finalmente que Alicia murió porque un insecto en el almohadón de plumas, en la cama, fue succionando, fue chupando su sangre día tras día, y que estos insectos realmente existen en los almohadones de pluma y que esto puede suceder en el mundo cotidiano, en el mundo real. Entonces ahí, en base a esa explicación, nosotros podemos ver que ese fenómeno anormal tiene de alguna manera una relación con nuestro mundo, con el mundo en el que vivimos. Esa explicación es lo que convierte a estos cuentos en cuentos extraños. Finalmente tenemos los cuentos fantásticos. Aquí lo más importante es que ese hecho anormal se presenta en un mundo cotidiano, en un mundo realista, en un mundo muy similar al nuestro. Pero ese hecho anormal hace que los personajes todo el tiempo empiecen a dudar, a vacilar, a tener incertidumbre, porque no saben bien lo que está ocurriendo en base a ese hecho anormal. Aquí es importante que tanto el narrador o el lector, el narrador, el personaje y los lectores duden todos ellos acerca de si lo que está ocurriendo forma parte de nuestro mundo cotidiano, de nuestro mundo real, o forma parte de otro mundo. Aparece un fantasma, por ejemplo. ¿Se trata de una alucinación de los personajes? ¿Es un espejismo? ¿O efectivamente es algo
que está fuera de este mundo, es algo que viene de otro lado. Entonces aquí la vacilación, la duda y la incertidumbre son las características más importantes. Estos relatos fantásticos son vistos por la crítica inglesa Rosemary Jackson como un modo de cuestionar la realidad en la que vivimos. Por eso su libro se llama Literatura y subversión. Ella dice que no importa, como decía Svetan Todorov, lo racional o lo irracional de esos hechos, si son anormales o son normales. Lo importante es entender que eso extraño está en el interior de los individuos o fuera de los individuos. De todas maneras, lo que estaría planteando Rosemary Jackson es que la literatura se trata de un modo de subvertir la realidad, de cambiar la realidad y de pensar el mundo en el que vivimos desde otro lugar, de otra manera. Bien, hoy estuvimos hablando entonces acerca de cuál es la diferencia entre los relatos maravillosos, los relatos extraños y los relatos fantásticos. Te invito a ver más videos como este en mi canal.